Sean todos bienvenidos a Raíces Podcast. Este es nuestro cuarto episodio. Estamos bien entusiasmados. El día de hoy traemos un tema que va a ser de ayuda, de avance, de bendición para cada uno de los que nos están viendo y para todo tipo de personas, chicos, grandes, hombres, mujeres. No importa dónde vivas, no importa dónde estés, no importa cuál sea tu estatus, no importa la situación en la que estés, va a ser un tema que va a bendecir tu vida y puede marcar una diferencia en el día a día. Y el tema de hoy, bueno, antes de entrar al tema, antes de decirle cómo estás, Karen. Bien, ¿y tú, David? Bien, como que entré muy directo al tema y estoy contento por este tema. Yo también estoy muy contenta y sí, es un tema que es para toda edad. Es la oración de protección. Claro. Mira, David, un pensamiento tradicional que tenemos es que la oración es una manda. Sí. Qué tremendo. Hay personas que creen que la oración es una manda, que es algo que es un ritual que yo tengo que hacer. Sí, es que si yo oro mucho, yo agrado a Dios. Tengo que orar. No, la oración es un arma que Dios nos regaló. Claro. Y las personas que hacen uso de la oración saben su efectividad. Claro, así es. La oración no es una manda. La oración no es algo que haces para que Dios te quiera más o tenga más favor sobre ti. No. No es como que Dios nos ve orando y le agradamos más. No, la oración es un arma que Él nos da. Claro. Y es una arma tremendo. Poderosísima. Amén. Y las personas que menosprecian la oración es porque no oran y no conocen la efectividad de la oración. Y una vez que tú conoces la efectividad de la oración, no la sueltas. Exacto, no puedes dejar de orar. Exactamente. Entonces nosotros queremos hablar. Claro, la oración es tan amplio el tema, pero hoy lo vamos a encerrar en lo que es la oración por protección. ¿Por qué? ¿Cómo cubrirnos con oración día a día, ¿Cómo verdad? cubrirnos en oración? Porque es importante que tú lo hagas. Claro. Es importante que nos acostumbremos y hagamos el hábito de cubrirnos en oración. ¿Por qué? Porque las cosas malas pueden también acontecerle a los hijos de Dios. Muchas veces, David, damos por hecho la protección de Dios. Muchas veces damos por hecho que como amamos a Dios, vamos a salir libres de cualquier tipo de mal. Y muchas veces cuando vemos calamidades y cosas malas en los hijos de Dios, decimos, ¿por qué? Hay cosas que no entendemos. Claro. Hay circunstancias difíciles que van a pasar y no sabemos por qué sucedieron. Pero quiero decirte que la oración de protección es efectiva. Y si la hacemos, vamos a reducir el riesgo de que nos pasen cosas malas. Exacto. ¿Sí? Ahora, ¿por qué pasan cosas malas? Tú tienes que saber por qué debemos de orar. Aunque seamos hijos de Dios y sabemos que el Señor nos cuida, porque tú no debes de dar por hecho que Dios siempre nos va a cuidar de todo mal sin hacer nada. Tú debes de saber que hay circunstancias, hay leyes que suceden y que esas son las causas de que a una personas buenas le sucedan cosas malas. Y el primer punto por el cual nosotros debemos de convertirnos en personas de oración es porque el mundo se rige por el gobernante, el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Cuando no oramos, tu vida está dirigida por el azar. Qué tremendo, Mira, nuestra pastora Karime, mi mamá, ella hace mucho esta oración y es muy real. Ella dice en el Padre Nuestro, dice, líbranos del mal, decía Jesús. Y ella dice, líbranos, en el original, líbranos de toda especie de mal. Líbranos de toda especie de mal. Y esa es una oración que Jesús decía. Sí, claro. Oraréis así, líbranos del mal. Claro. Y nosotros tenemos que orar por eso. Líbranos del mal. Líbranos de toda especie de mal. ¿Por qué? Porque cuando no oramos estamos regidos al azar. ¿Y qué es el azar? Cualquier tipo de accidente. Porque hay videos donde está una persona caminando y justo en ese momento que va caminando pasa un carro a toda velocidad y casi lo atropella, pero por algún azar del destino no lo atropelló.
Esa es una razón por la cual tú tienes que orar, para no estar exactamente en el asalto, exactamente en el momento en que hubo un percance, un robo, un accidente, una persona loca que no sabe manejar. ¿Cómo hacerle para no estar en ese momento? O si estás, que no te afecte. Claro. Por eso tú tienes que ser una persona de oración, mamá. Si tú me estás escuchando, tú tienes que ser una mamá que esté acostumbrada a cubrirte a ti, a tu esposo y a tus hijos de todo accidente. Tus oraciones son muy poderosas. Sí, amén. Entonces, cuando no oramos, estamos a las expensas del azar del destino, y no queremos eso. Lo terrible de eso es que, como bien decías tú, el príncipe de la potestad del aire es el que gobierna. Entonces, es por eso que hay muchos males en la tierra, es por eso que hay situaciones injustas en la tierra, pero cuando nosotros no tomamos la autoridad como hijos de Dios para cubrirnos en oración, para tomar las promesas de Dios, para vestirnos con la protección de Dios, estamos a expensas de lo que sucede en el mundo, de las maldades que rigen este mundo. Pero cuando nosotros somos gente de oración, salimos de un sistema y nos metemos en la cobertura de Dios. Eso es lo interesante, porque a veces, como bien decías tú, Karen, como creyentes creemos que por solo ser creyentes y creer en el Señor ya estamos protegidos. Y es cierto que hay cierta bendición y está la protección de Dios sobre nosotros, pero en este mundo va a haber aflicciones, en este mundo hay situaciones difíciles y nosotros tenemos que salir de lo que rige este mundo para entrar en la cobertura, en la atmósfera, en la protección de Dios. Dice el Salmo 91, que es un salmo de protección, ¿verdad? Es un buen salmo que nosotros podemos aprender, memorizar y orar constantemente. Entre paréntesis, ¿verdad? Lo menciono. Pero dice el Salmo 91 que tenemos que estar bajo las alas del Altísimo. El que habita. Bajo su sombra, exacto. El que habita. Exacto, no podemos vivir la vida sin oración, desconectados de Dios, porque si lo hacemos estamos a expensas del mundo. Pero cuando nos separamos del mundo para dedicar un tiempo a orar, para dedicar un tiempo a estar bajo la protección de Dios, eso va a guardar nuestras vidas de todo mal. Así es. Cuando no oramos, nuestra vida está regida por las grandes maldiciones de este mundo. Qué tremendo. El mundo está bajo maldiciones, ¿cierto? Así es. Y tú lo tienes que entender. ¿Cuáles son las maldiciones? Violencia. Sí. Corrupción. Degeneración. Todo eso existe en el mundo. Entonces tú tienes que orar y estar constantemente cubriendo a tus hijos del mal maestro, de la mala maestra. Claro. Del mundo en general. Tú tienes que saber, hay maldad en el mundo. Tú ora para que tus hijos no sean blanco de las personas malvadas. Claro. Yo he escuchado a madres orar por sus hijos que el hombre malo no vea a mis hijos. Que sean invisibles. Que sean invisibles para los ojos malvados. Claro. Porque tú puedes orar por esa protección. Sí, y cuando tú eres constante, créeme, el Señor respalda y hace que cualquier maldición que quiera caer en nuestra contra desaparezca o se haga tan pequeña que no pudo tocar tu vida. Claro. También tú tienes que saber que cuando no oramos, estamos a expensas de maldiciones de hombres. Claro. De gente envidiosa, que te ve próspera, porque los hijos de Dios somos bendecidos. Hay un favor especial en las personas que creen, porque dice en su palabra que Dios hace diferencia entre el que cree y el que no cree. Pero ¿qué crees? Que hay personas que van a ver ese favor sobre ti, te van a tener envidia. Dice en la Biblia que Isaac, el hijo de Abraham, era próspero y él cavaba pozos y el agua salía. Y los filisteos le tuvieron tanta envidia que iban y tapaban sus pozos con tierra y con piedras. Pero no había problema porque Isaac cavaba otro pozo y el agua brotaba, La bendición de Dios está sobre ti, pero no por eso dejes de orar. Claro. No por eso dejes de orar. Al contrario, si tú oras, esa bendición permanece sobre ti. Porque la oración nos da bendiciones, David, pero también nos ayuda a retenerlas. Claro, qué tremendo. Lo que ganas con oración, yo digo algo, lo mantienes con oración. Hay personas que alcanzan una promesa de Dios con mucha oración, pero la sueltan, dejan de orar y la pierden y dicen, ¿por qué la perdí? Porque lo que ganas con oración
lo mantienes con oración. Hay personas que buscaron un tiempo a Dios por su sanidad, por un milagro, y lo reciben y nunca los vuelves a ver en la casa de Dios ni buscando a Dios. Y tristemente ves esas personas que pierden su sanidad. Es más, Jesús lo enseñó en los evangelios. Sí. Dice que cuando viene el Espíritu Santo y limpia la casa, los demonios salen y las aflicciones se van. Pero después de un tiempo van a volver, y si encuentran la casa limpia, van a hablarle a 7 peores que ellos. Hay veces que cuando alcanzamos una victoria y unas promesas de Dios con oración, algún milagro, alguna sanidad, pero cuando lo alcanzamos y nos olvidamos de Dios, después puede volver o podemos perder, mejor dicho, la sanidad, y a veces, tristemente, puede ser 7 veces peor que nuestro estado anterior. Pero nosotros tenemos que aprender algo: lo que ganas con oración, lo mantienes con oración. Voy a hacer un paréntesis. Sí. Yo sé que no es el tópico de lleno. Sin embargo, hay personas, hablando de la sanidad, hay personas que dicen: Karen, yo fui sano en un culto de sanidad, alguien oró por mí, fui sano, y al cuestión de meses perdí mi sanidad, pero a lo mejor seguí en las cosas de Dios. Yo no me alejé, Pastor David, pero perdí mi sanidad. Bueno, hay que ver el caso en específico. La sanidad divina es real, la salud divina es real, pero hay veces que si una situación de enfermedad vino a mi vida por la mala alimentación, ok, recibiste una oración, fuiste sano. Pero si sigues teniendo un hábito de mala alimentación, no es que perdiste tu sanidad, es que esos hábitos te van a volver a llevar a esa enfermedad. No sé si me explico. Sí, claro. Entonces tenemos que ver ese punto, pero hay algo que es bien real. Es bien real. La oración es poderosa y produce cambios. No hay nada, Karen, en esta tierra que alcancemos legalmente que no lo alcancemos a través de la oración. Todo aquello que tú consigas en la tierra y no lo conseguiste por medio de la oración delante de Dios, cualquier persona te lo puede quitar. Wow. Estás a expensas de que cualquier espíritu te lo pueda quitar, cualquier demonio, cualquier persona. Estás desprotegido porque no lo obtuviste de una forma legal. Cuando lo obtenemos a través de la oración, Dios nos va a guiar. A lo mejor haz esto, trabaja, habla con aquella persona. Dios nos va a guiar, pero cuando tú oraste y obtuviste una promesa de Dios a través de la oración, esa es la única forma legal en que los seres humanos pueden obtener las bendiciones de Dios, a través de la oración. Y cuando lo haces de la forma legal, nada ni nadie, Ana Karen, te lo va a poder quitar, porque Dios te lo dio. Y así es la protección. Cuando tú adquieres la cobertura de Dios a través de la oración, nada ni nadie te va a poder tocar. Eso es poderosísimo. Y yo quiero hablar sobre principios para la oración, y Amén. Lo vamos a obtener a través de la vida de Daniel, el Amén. Profeta Daniel. Tremendo. Tú estás diciendo algo muy poderoso, y es que una protección legal es la protección que Dios te dio a través de la oración. Daniel, el profeta Daniel, si vemos su vida, él era un hombre que se manejaba a niveles altos de gobierno. Sí, es correcto. Daniel era un consejero de gobernantes, de reyes. Y dice en la Biblia que este profeta, este hombre hermoso de Dios, porque era un varón muy amado por Dios, este varón oraba 3 veces al día. Y entre muchas de las historias que vamos a ver de Daniel, podemos ver que hombres maquinaron contra él para matarle. Y sabemos que, bueno, esta historia está algo larga, pero por causa de esos varones, ahora sí que persuadieron al rey Darío a que hiciera un decreto, que se inclinaran ante él, sabiendo que Daniel no lo iba a cumplir. Y bueno, el caso es que el que no lo cumpliera sería echado al foso de los leones. Ahora, Daniel fue echado al foso de los leones, y los leones no lo comieron porque un ángel vino y cerró la boca de los leones para que no le hiciesen daño. Aquí podemos ver una oración de protección sobrenatural. Sí, claro. En donde Daniel fue librado. Ahora, Daniel fue un hombre de oración. Vamos a ver los principios de oración que Daniel tenía. Daniel tenía tiempo para orar. Qué tremendo está eso. Miren, este es algo que con esto nos justificamos, es que no tengo tiempo para orar. Daniel era un hombre importante, y nosotros sabemos que una persona importante no tiene tiempo de perder tiempo. Exacto. Una persona importante va a utilizar muy bien su tiempo y va a administrar su tiempo en las cosas más importantes. Si Daniel, siendo consejero de reyes,
siendo un hombre de gobierno en el que él se movía, podía orar 3 veces al día, nosotros también podemos orar. Así es. Sobre todo al principio de nuestro día para proteger a las personas que más amamos, que es nuestros familiares. Claro. Tenemos tiempo para orar. Sí debemos de tener tiempo para orar. Y si estás demasiado ocupado para orar, entonces estás muy ocupado. Exacto. Es un peligro. Eso es impresionante. Hay gente que dice, es que no me alcanza el tiempo para orar. Bueno, entonces tienes que considerar que si estás demasiado ocupado para orar, mi amigo, mi amiga, ya estás demasiado ocupado. No puedes vivir una vida tan ocupada que no te deje orar. Así es. La oración es la base, la oración es lo más importante. La oración es lo primero que tenemos que elevar cuando nos levantamos en la mañana. Si estás demasiado ocupado para orar, ya estás demasiado ocupado. Tienes que hacer ajustes en tu vida y darle la prioridad a Dios. Así es. El primer principio sería ese. La oración es muy importante. Claro. Número 2, la oración. Nadie está demasiado ocupado para poder orar. Exacto. Número 3, la oración es la fuente de nuestro poder y de nuestra protección. Sí, amén. No hay nada mejor que te pueda proteger que la protección de Dios que te va a dar a través de la oración. Qué tremendo, sí. Es lo mejor. Es lo mejor porque cuando nosotros oramos y nos volvemos personas de oración, créeme, la protección de Dios va incluso a hacer que tú no tomes decisiones que normalmente tomas. Qué tremendo. La voz interior. Dios nos habla a través de la voz interior. Cuando te conviertes en una persona de oración, logras escuchar cuando Dios te habla. Porque Dios habla todo el tiempo. El problema es que no lo escuchamos. No dedicamos ese tiempo para estar con Dios. Pero cuando oramos, lo podemos escuchar. Dios nos alerta. Y te puede alertar hasta de tomar otro atajo. Qué tremendo. Mira, yo quiero dar un testimonio. Yo estaba en mi servicio social. Íbamos hacia una escuela. Porque yo iba a las escuelas de los niños a regalar cepillos de dientes a escuelas pues de bajos recursos y a darles técnicas de cepillado, y siempre íbamos con un equipo de personas del sector salud. Bueno, íbamos manejando y en un semáforo yo ya estaba a punto de arrancar, yo iba manejando, iba con compañeras, y en eso yo escucho una voz que me dijo alto. Ya le iba a pisar porque el semáforo dijo verde, y en cuanto iba a arrancar, una voz me dijo alto. Bueno, el carro que está junto a mí arrancó y llegó otro que se pasó el alto y chocaron. Yo le di gracias a Dios porque yo en 2 semanas me iba a casar contigo. Si yo hubiera chocado, yo me hubiera casado con un collarín. Ay, no, y con unas muletas seguramente. O sea, imagínate, Dios me cuidó. Claro. Dios me dijo alto y yo obedecí esa voz. Llega a ser tanto la protección de Dios sobre tu vida que también te habla para que no tomes decisiones que siempre tomas, porque en cuanto da verde, yo arranco. Pero claro, una voz me dijo alto. Así es la protección de Dios. Te libra aún de decisiones cotidianas que normalmente harías. ¿Por qué? Porque Dios habla a través de la voz interior. Así que si tú un día tienes esa premura, hoy siento premura por mi hijo. Una inquietud. Siento una inquietud. ¿Cómo estará en la escuela, mujer? En lugar de estresarte, ponte a orar. Híncate y ponte a orar. Cubra a tu hijo con la sangre de Cristo. Ponte a orar por él. Y no sabes todo lo que Dios puede hacer a través de esa oración. Pero no ignores cuando el Señor te está diciendo algo, te está hablando. No ignores la voz interior, porque es ahí, en la fuente de oración, es la fuente de poder y protección. Sí, así es. La oración es importante para obtener y mantener las bendiciones de Dios. Sí. Y hay que continuar para que una oración sea efectiva, debe ser un hábito. Este es el problema de muchos creyentes, que no tienen el hábito de orar y oran solo cuando tienen problemas. ¿Y cuál es ese el problema? Pues que no salen de circunstancias difíciles y luego no desarrollan un hábito de oración y buscan que alguien más ore por ellos. Y si tú estás esperando a que tu pastor tenga tiempo para que ore por ti, estás en problemas. Claro. ¿Por qué? Porque el pastor ya tiene muchas luchas personales. ¿Sí sabes? O sea, uno... La iglesia. La familia, el ministerio. Sí. Entonces, desarrolla. No te digo que nunca le pidas oración. Claro que sí. Claro que sí, para eso estamos, para servirles. Amén. Y es hermoso pastorear. Pero busca tú también tener esa
ese hábito porque te va a ayudar. Tú necesitas No puedes orar por ti. depender de la oración de otra persona. No puedes. No puedes depender de la oración Porque de tu madre, las de tu personas padre, somos de tu líder, limitadas. de tu pastor. Exacto. Tienes que forjarte una vida personal de oración. Hazte guerrero. De hecho, dice el apóstol Pablo, armaos de toda la armadura de Dios. Esto no es para 2, 3 personas privilegiadas, esto es para el pueblo de Dios. Tú tienes que vestirte con la armadura de Dios y al final orando en todo tiempo con oración y ruego. Esa es parte de la vida cristiana. La oración es una arma que Dios te dio. Úsala. Claro, Sí. es correcto. Así es. Y tenemos por aquí, Karen, unas 7 cosas. Yo quiero compartir 7 cosas por las que todos los días tenemos que orar sí o sí. Me parece muy Sí o sí perfecto. tenemos que cubrirnos con Sí. la oración y con la sangre de Cristo. Nos tenemos que cubrir al menos de 2 formas, con la sangre de Jesús y nos tenemos que cubrir con oración. Entonces voy a ir desenglosando esto. ¿Cómo nos cubrimos con la sangre de Cristo? Bueno, nosotros poniendo el contexto, ¿verdad? La sangre de Cristo tiene poder. Si nosotros vemos en la Escritura, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, la última de las plagas que fue enviada hacia el pueblo fue la muerte de los primogénitos. Entonces Dios le dijo a su pueblo que partieran que degollaran un cordero y que la sangre del cordero le iban a poner en los dinteles de las puertas, que son los marcos, sí, los marcos de las puertas. Y cuando el ángel de la muerte pasara y viera la sangre del cordero en las puertas de los creyentes, la destrucción no iba a entrar en esa casa, sino iba a pasar de largo. Era la cobertura de la sangre del cordero. Jesús es el Cordero de Dios. Entonces la sangre de Jesucristo, es muy largo el tema, pero voy a ir muy enfocado a lo que quiero mencionar. La sangre de Jesucristo, que es el Cordero de Dios, cuando nosotros la ponemos en nuestro corazón, en nuestra vida, en los dinteles de nuestro corazón, en los dinteles de nuestra casa, de nuestra familia, hace la misma función. Cuando viene la destrucción, pasa de largo y no entra a nuestra vida y no trae los daños y el estrago. Entonces nosotros tenemos que aprender a cubrirnos todos los días con la sangre del Cordero. Sí. Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo aplicamos esa sangre? En aquel tiempo, bueno, tomaban la sangre y la ponían con una brochita, con una hierbita que hacía la función de brocha, y la ponían en los dinteles de la puerta, ¿verdad? ¿Cómo hacemos ahora nosotros ese acto en nuestro tiempo? A través de nuestra confesión. Cuando nosotros como creyentes, Ana Karen, con fe confesamos. ¿Cómo lo hacemos? De esta manera. Así es bien práctico. Voy a ser muy práctico. Usted en la mañana se levanta y dice: yo confieso que la sangre de Cristo me cubre de todo mal. Yo aplico, lo está confesando. Usted lo está orando, lo está hablando en voz audible. Yo aplico la sangre de Cristo sobre mi hijo. Yo aplico la sangre de Cristo sobre mi salud. Yo aplico la sangre de Cristo sobre mi casa. Cuando usted lo hace, usted con sus palabras, con su confesión, está haciendo eso. Está aplicando la sangre del Cordero en los dinteles de la puerta. Está aplicando la sangre del Cordero en su hijo, en su vida. Entonces, ¿cómo nos cubrimos día a día ante las situaciones que pueden pasar en el día que no sabemos qué va a ocurrir, o a lo mejor sí, o situaciones difíciles? ¿Cómo nos cubrimos? Primero que nada, con la sangre de Cristo. Nosotros todos los días nos tenemos que despertar en la mañana y decir: yo aplico la sangre de Cristo sobre mi esposa, sobre mis hijos. Yo me cubro con la sangre de Cristo. ¿Cómo la aplico? Confesándolo, orándolo, hablándolo. Así como me está escuchando usted, que yo lo digo: yo aplico la sangre de Cristo sobre mi vida. Yo me cubro con la sangre de Cristo. Yo cubro a mi hijo con la sangre de Cristo. Cubro a mi hija con la sangre de Cristo. De esa forma, usted activa el poder de la sangre a favor suyo, a favor de su casa, a favor de su familia, a favor de donde usted aplique la sangre. Número 1. Número 2, ¿cómo más nos cubrimos día a día? Con oración, como tú bien lo estás diciendo. Con oración nos cubrimos. Y hay 7 cosas que yo quiero recomendar que sí o sí tenemos que cubrirnos en oración todos los días en la mañana. Todos los días. ¿Cómo nos cubrimos con oración?
de la misma forma, ¿no? Tenemos que confesarlo, declararlo, orarlo, ¿verdad? Sí. Entonces, número 1, la primera área que nos tenemos que cubrir todos los días, Karen, es nosotros mismos. Sí. Primero que nada. Porque hay personas que el amor los lleva, no, primero voy a orar por mis hijos. Está bien, va a orar por sus hijos, pero primero ore por usted mismo. Porque si el diablo te toca a ti, ¿cómo puedes defender a los demás? ¿Sí me explico? Entonces tienes que orar primero por ti mismo. Ese es el orden. Ora por ti mismo. Cúbrete con la sangre de Cristo. Ora por ti mismo. Número 1, ora por tu vida. Ok, ahorita vamos a ver las demás áreas. Número 2, tienes que orar por tu cónyuge. Es el siguiente orden. No son los hijos. El siguiente orden, tú, y después vas a orar por tu cónyuge. Si no estás casado, por tus padres. Tienes que orar por tu cónyuge. Número 3, tienes que orar y cubrir a tus hijos. Tienes que orar y cubrir a tus hijos, tus seres queridos. Número 4, tienes que orar por tu salud. Señor, yo cubro mi salud con la sangre de Cristo. Yo cubro mi cuerpo. Líbrame de toda aflicción, líbrame de toda caída, líbrame de toda enfermedad, líbrame de todo virus, líbrame cuando coma, que algo me cae. Cubro mi salud con la sangre de Cristo. Número 5, tenemos que orar por nuestro llamado en esta tierra. Los que tienen un ministerio, su ministerio. Y si no tienes un ministerio, tienes un llamado que cumplir en esta tierra. Tienes algo, una misión que hacer, ora por eso. Tienes que cubrir tu ministerio. ¿Sabes? Satanás odia nuestra vida. Y tenemos que cubrirnos con la sangre de Cristo. Me tengo que cubrir yo porque Satanás me odia. Y si pudiera, me va a hacer daño. Si pudiera, nos mataba. Sí, exacto. No nos ha matado porque no puede. Y no nos hace más daño porque no se lo permitimos. Pero nosotros tenemos que cubrirnos con oración. Tengo que cubrir a lo segundo que más odia Satanás es a tu cónyuge. Porque si te quita la ayuda idónea, si te quita tu otra mitad, te va a desestabilizar. Tienes que cubrir a tu cónyuge. También a tus hijos. Tienes que cubrir tu salud porque si mengua tu salud, no vas a poder cumplir el llamado de Dios. Número 5, tienes que cubrir tu llamado en esta tierra. Tienes que cubrir tu ministerio. Una de las cosas que Satanás más odia es tu llamado. Si tú predicas, si tú oras por las personas, si tú bendices a las personas, si ahí tú siendo médico eres de bendición para las personas, si tú siendo abogado, Satanás va a querer menguar aquella bendición que tú llevas a través de tu llamado en esta tierra. Tienes que orar para que ese día tú cumplas tu llamado y que Dios lo guarde, que Dios te guarde tu llamado, tu ministerio. Otra cosa por las que tenemos que orar, Karen, la quinta, es por nuestras finanzas. ¿Sabes? En el mundo espiritual hay dos cosas que Satanás pelea mucho. Lo que más es Satanás pelea y se batalla a ganarle y arrebatarle a Satanás son las almas. Arrebatar las almas de las garras de Satanás es una de las áreas que más guerra hay. Por eso los pastores, como bien mencionabas ahorita, tú, Karen, tienen grandes batallas, porque los pastores se enfocan en ganar almas. Los pastores tienen una visión, voy a ganar almas, pero arrebatarle las almas al infierno es una de las más grandes batallas. Y te voy a interrumpir un poquito. Sí. Y eso también ayuda, amor, a las mujeres que oran por sus hijos inconversos. Qué tremendo, sí. Porque yo he visto mujeres que duran orando por sus hijos 1 o 2 meses y dicen, Dios no contesta. Tienes que saber que no estás peleando cualquier cosa. Exacto. Entonces permanece en la oración, mujer. Eso es tremendo. Permanece en la oración por tu esposo, por tus hijos, porque eso es cierto, no va a ser tan fácil, pero persiste. Exacto. Hay almas que se ganan en años. Exacto. Pero no desfallezcas. Tenemos que pelear eso es en oración por importante las saberlo almas. Porque a veces creemos que Dios no nos quiere contestar. No, es que son batallas realmente grandes. Están pisando terreno peligroso. Exacto. Es una de las cosas de que hay más guerra en el mundo espiritual por las almas. Y sabías, Karen, la segunda cosa por las que hay más batalla en el mundo espiritual por las finanzas. No sabía, wow. Primero son las almas y lo segundo más difícil donde hay guerra son las finanzas. Entonces, cada día nosotros tenemos que levantarnos y cubrir nuestras finanzas y nuestras pertenencias. Levántese en la mañana y cubra sus finanzas, cubra sus pertenencias, cubra su casa. Declare en la mañana, yo confieso. Ahorita le voy a decir cómo lo hacemos nosotros para que usted lo reproduzca en su casa. Pero tienes que cubrir las puertas de tu casa, la puerta delantera, la puerta trasera, la puerta de servicio. Tienes que cubrir las ventanas con la sangre de Cristo, tus pertenencias, tus autos, tus finanzas, tus cuentas bancarias. Tenemos que cubrir nuestras finanzas con la sangre de Cristo y en oración, porque hay una guerra por las almas y hay una guerra por las finanzas, porque los recursos
Un ministerio que tiene recursos limitados batalla para alcanzar muchas cosas más. Eso es bien poderoso, bien tremendo. Entonces, se necesitan recursos para predicar, se necesitan recursos para tener aire en la iglesia, se necesitan recursos para comprar un micrófono, se necesitan recursos. Y Satanás sabe que si hay una batalla en eso, nos puede limitar en el llamado, en el ministerio. Y usted tiene que, una persona con un gran llamado que está solamente preocupada para conseguir el pan, ¿sí me estoy explicando? No se le va a ir alcanzar su energía en el pan. Es por eso que usted tiene que cubrir sus finanzas, tiene que cubrir sus pertenencias. Tenemos que cubrir nuestra vida para nosotros poder enfocarnos en el llamado, en el ministerio que Dios tiene para nosotros. Dependemos del Señor, pero hay que cubrir nuestras finanzas en oración. Otra cosa que hay que cubrir cada mañana es nuestro equipo de trabajo. Las personas que trabajan con nosotros. ¿Sabes? Las grandes cosas no se logran solos. Las grandes cosas que Dios ha puesto en ti, ya sea en el área en la que tú estés, no se van a alcanzar solos. Solos alcanzaremos un nivel, pero necesitamos apoyo, equipo, para llegar a un nivel más alto. Y si dentro de tu equipo tú tienes alguien que sufre alguna aflicción, alguna enfermedad, algún golpe, algún problema, y ese día no va al trabajo, se te van a complicar las cosas ese día en el trabajo. Si tu mejor colaborador tiene un problema en la familia, se te van a complicar las cosas en la empresa. Si tu jefe, ese día se les complicaron las cosas, a lo mejor va a traer situaciones tensas en la empresa. Tú tienes que orar por tu equipo de trabajo. ¿Con quiénes haces equipo para alcanzar las metas, para cumplir tu propósito? Tienes que orar por tu equipo de trabajo, que todos estemos bien, que estemos guardados y juntos podamos caminar hacia adelante. Y una séptima cosa que yo estoy empezando a ingresar a ingresar en mis oraciones es tienes que orar por conexiones divinas todos los días. Que tú salgas al mundo y Dios tiene una persona que te va a bendecir, tiene una persona a la cual tú vas a bendecir. Y hay veces que las circunstancias, si lo dejamos al azar, a lo mejor no coincidieron, no toparon. El semáforo retrasó a ti o la retrasó a la otra persona. Algo sucede, pero si tú oras por las conexiones divinas de ese día, Dios va a hacer que te topes con la persona correcta, en el momento correcto, en el tiempo correcto, en el lugar correcto. Y a lo mejor una sola persona puede ser la conexión que estás necesitando para ver la promesa de Dios. O quizás tú vas a ser esa persona correcta para bendecir a una familia, y eres esa persona que Dios va a usar para bendecir. O tienes que orar para que las conexiones que Dios ha planeado ese día se den. No lo podemos dejar al azar. Tenemos que orar por esa. Y quiero poner yo un ejemplo de cómo lo hacemos nosotros día a día. En la mañana, yo como sacerdote de hogar, yo me levanto todos los días en la mañana. Todos los días en la mañana. No hay mañana que no es lo primero que hago. No oro por otra cosa. Lo primero que hago en la mañana es levantarme y cubrirme en estas áreas. ¿Y cómo lo hago yo? Voy a hacer la oración para que ustedes puedan ver el ejemplo y lo puedan implementar en su día a día. Es una oración sencilla, pero cuando lo haces con fe y con autoridad, ahí está la cobertura. Y lo voy a hacer muy práctico, no me voy a alargar mucho obviamente por cuestiones de tiempo, pero quiero que tú veas como un modelo, un ejemplo, y tú ya puedes desarrollar cada punto conforme vayas sintiendo de Dios en tu momento de oración, ¿no? Pero por ejemplo, vamos viéndolo. En la mañana me levanto y lo voy a hacer muy breve y muy sencillo. Me levanto y luego, Padre Santo, y empiezo a orar. Señor, yo cubro esta mañana mi vida, me cubro con la sangre de Cristo, cubro mi vida, cubro mi salud, Señor, cubro mi ministerio, cubro a mis seres queridos, cubro a mis amados con la sangre de Cristo. Señor, cubro mis finanzas, cubro mis pertenencias con la sangre de Jesucristo. Y empiezo con mi esposa. Señor, yo cubro a mi esposa, yo cubro a Ana Karen con la sangre de Cristo, cubro su vida, cubro su salud, cubro sus finanzas, cubro sus pertenencias, cubro a sus seres queridos con la sangre de Cristo, cubro sus pertenencias, su salud, Señor, su llamado y su ministerio. Lo cubro con la sangre de Cristo. Señor, hoy cubro a mi hija. Yo la cubro con la sangre de Jesucristo. Yo oro por
por todos los puntos. Cubro su vida, Señor. Cubro su salud. Cubro su llamado. Cubro su ministerio. Cubro, Señor, sus seres queridos. Cubro su salud. Cubro sus finanzas. Cubro las pertenencias de mi hija con la sangre de Cristo. Cubro la vida de mi hijo. Y voy orando por cada uno de ellos en el orden como se los mencioné ahorita. Y cubro a mi hijo David Samuel Castañeda Villazón. Cubro su vida. Cubro su salud, sus amados, su ministerio. Cubro sus finanzas. Cubro sus pertenencias. Y luego, después de que cubra toda la familia, todas las áreas, cubro nuestra casa. Y yo hago esta oración: Señor, yo cubro mi casa. Cubro la puerta delantera y cubro la puerta trasera. Cubro la puerta de servicio, Señor. Cubro con la sangre de Cristo las ventanas, los ductos del aire. Señor, yo cubro las tuberías, las tomas de luz, de gas, de corriente eléctrica. Yo cubro todas las tomas del agua. Cubro todo lo que está en el techo, Señor, el tinaco, la bomba, los aires. Yo cubro, Señor, todo lo que está enterrado, Señor, en los muros con tu sangre preciosa. Cubro lo que está en el patio, cubro lo que está en el porche, cubro nuestros autos, nuestras cuentas bancarias. Señor, cúbrelo con tu sangre preciosa. Lo hice muy reducido, pero así es como yo me levanto en la mañana y dedico unos minutos para cubrir mi casa, para cubrir mi familia. Lo hago con autoridad, lo hago con fe, lo hago enfocado en que aquello está sucediendo. Aplico la sangre de Cristo sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre mis pertenencias. Y se lo quiero repetir una vez más: tienes que orar por tu vida, la vida, que Satanás no toque nuestra vida. Tenemos que cubrir nuestra vida nosotros mismos, tenemos que cubrir nuestro cónyuge, tenemos que cubrir a nuestros hijos, tenemos que cubrir nuestra salud, tenemos que cubrir nuestro ministerio, nuestras finanzas. Cubra a su equipo de trabajo y cubra las conexiones divinas que Dios tiene para ese día. Si usted se levanta y lo hace con fe cada mañana, se fija, no tiene que durar una hora haciéndolo, no tiene que durar media hora, tiene que dedicar unos minutos. Antes de orar por cualquier otra cosa, gánele al día, gánele a las situaciones que puedan empezar a ocurrir en el día. Levántese y cúbrase con la sangre de Cristo. Son esas 7 cosas que yo quiero compartir, que usted sí o sí, cada mañana usted tiene que cubrir con la sangre de Cristo. ¿Cómo lo cubre? Confesándolo y hablándolo. ¿Qué te parece, mi amor? Perfecto, porque mira, a veces creemos, ¿a poco con esa oración yo estoy cubriendo con la sangre de Cristo? Claro. Claro que sí, porque Dios es un Dios sencillo. Amén. Mire, tú lo decías, el pueblo de Dios tomaba un ramito y ponía la sangre del cordero en los dinteles. Eso es un acto fácil. Sencillo. Es un acto sencillo, pero el mundo espiritual lo veía. Sí, claro, exacto. El ángel de la muerte pasaba y vio la sangre del cordero. Tú tienes que ver que tus oraciones, a lo mejor tú no las ves físicamente, pero el mundo espiritual y los demonios que quieran venir a hacernos guerra van a ver la sangre de Cristo puesta en tus cosas, en tus pertenencias, en tus hijos, en ti. El mundo espiritual lo va a ver. El mundo invisible es mucho más real de lo que podamos imaginar. Entonces, si los espíritus malignos lo ven, no pueden tocar, aunque quieran, no pueden prevalecer. La oscuridad no puede prevalecer. Entonces, tus oraciones son muy importantes y son poderosísimas y son visibles en el mundo invisible. Y fíjate, porque hay veces que creemos que solamente es real lo que hacemos físicamente con nuestras acciones, pero la Biblia nos enseña que podemos hacer grandes cosas con nuestras palabras y nuestras oraciones. En Colosenses capítulo 3, versículo 17, el apóstol Pablo dice: y todo lo que hagáis, de palabra o de hecho. Porque a veces creemos que solamente construimos o cuidamos o protegemos con nuestros hechos o de forma física. Pero el apóstol Pablo dice: y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho. O de hecho. Hacer la aclaración. Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Nosotros podemos hacer muchas cosas con palabras, a través de nuestras palabras. Construcciones. Nuestras palabras edifican, nuestras palabras destruyen. ¿Sabes? Dios le dijo a Jeremías que lo había puesto como profeta por las naciones para destruir y para edificar, para arruinar y para levantar, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo iba a hacer? Con la palabra de Dios. Cuando nosotros
nosotros con nuestras oraciones podemos edificar una atmósfera de cobertura. Con nuestras oraciones podemos edificar un gran ministerio. Con tus oraciones puedes edificar muchas familias. Con tus oraciones puedes hacer grandes cosas. El apóstol Pablo dice, todo lo que hagas, y dice primero, no dice de hecho. De palabra. Porque nosotros pensamos que son más potentes los hechos que las palabras. Pero la Biblia no dice eso. Dice, todo lo que hagáis de palabra y de hecho. En primer lugar está la palabra. Es decir, por eso en el día, antes de empezar a hacer tus acciones diarias, tienes que empezar con tus palabras. Edifica tu día. Exacto, edifica tu día, cubre tu día, protege tu día. Con tus palabras tú vas a empezar el día a hacer cosas con tus palabras. No, la oración es poderosísima. Quien ora no suelta la oración, Karen. Porque conoce el poder de ella. Y bueno, yo quiero decir dos versículos, dos factores que me van a, que si yo las hago, me van a garantizar que mi oración va a ser contestada. Eso está poderoso. Número 1, dice en Juan 15:7, si permanecéis en mí. Wow. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué tremendo. Pedid todo lo que queréis. ¿Qué significa? Que si yo permanezco en el Señor. Y ese es el problema. Sí. Que mucha gente busca a Dios en su necesidad, en tiempos de guerra, y en tiempos de tranquilidad se olvidan. Qué tremendo. Y a lo mejor no te vas completamente, pero sueltas la consagración que tenías cuando tenías el problemón. Ahí estabas bien cerca de Dios, ahí estabas permaneciendo en Dios, pero en el momento en que ya obtuviste tu respuesta, en el momento que ya obtuviste lo que tú necesitabas, dejaste de permanecer. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que permanecer. Ir a Dios de tanto en tanto, a veces es el factor por el cual nuestras oraciones no son respondidas, ¿no? Sí. O sea, estar con Dios todos los días, como dice, como acabas de leer el versículo, permanecer en mí. Si todos los días buscamos a Dios, eso va a desatar que nuestras oraciones sean contestadas. Eso es poderoso. Eso me garantiza, claro. Tremendo. Claro, ese es un primer punto. El segundo, Santiago 4:3. Pedís y no recibís porque pedís mal. Qué tremendo. A veces pedimos mal. ¿Por qué? Porque a veces pedimos cosas fuera de lugar. Y eso yo lo veo mucho en los jóvenes. A veces piden cosas fuera de lugar. A veces pedimos, es que quiero algo, pero yo no estoy sembrando en eso. ¿Qué puede ser? Quiero mucho dinero, pero no trabajo. Quiero excelentes calificaciones, pero no estudio. Quiero un novio muy guapo, pero no me arreglo, no me peino. Claro, estoy diciendo ejemplos pequeños, pero para las cosas complicadas también. A veces queremos que Dios nos saque de problemas y a veces no somos honestos en nuestro trabajo. Claro. Ayer en el servicio de oración la pastora hablaba de un tema poderosísimo y era sobre llevar nuestras oraciones delante del trono de Dios, llevar nuestra causa delante del gran juez. Y yo le recomiendo que la busque. ¿Por qué? Porque ahí habla sobre cómo nuestros actos ponen estorbo en nuestras oraciones. Qué tremendo. Y no lo mencionó esto ella, pero se me vino, no me lo reveló carne ni sangre, pero nuestros hechos afectan nuestra oración. Qué tremendo. Nuestras malas acciones. Y se me venía el versículo de cuando Dios le habla a los maridos y le dicen, maridos, no traten ásperamente a sus esposas para que sus oraciones sean escuchadas. Qué tremendo. O sea, que nuestras acciones son importantes para Dios para saber si Él escucha nuestra oración. Sí, cómo no. Entonces es muy importante nuestras acciones y cómo le pedimos a Dios y qué cosas estamos pidiendo a Dios. Porque si pedimos cosas fuera de lugar, Dios no nos va a contestar. Exacto. A veces queremos la protección de Dios, pero estamos haciendo cosas mal. A veces queremos la protección de Dios y estamos dejando que el pecado entre en nuestras vidas. A veces estamos en cosas fraudulentas y queremos que Dios nos ayude. Así que hay que tener mucho cuidado. Exacto, Dios no nos va a ayudar en el pecado. En el pecado. Entonces, aquí... Señor, voy a robar esto, pero protégeme que no me cache la policía. Que no me cache la policía. Claro que eso es incorrecto. Estas oraciones no suben al trono de Dios. Que la persona no se dé cuenta
que la persona no se dé cuenta que estoy transeando o que estoy robándole o que no le estoy pagando a mi empleado. Mi mamá hablaba mucho de eso, el no pagarle a los empleados, personas que tienen empleados bajo su cargo. Debemos de ser justos con nuestros amigos, nuestros socios, siempre todo lo que hagamos con nuestros propios hijos, no ser injustos, y lo queremos la protección de Dios o que Dios nos proteja cuando traicionamos, si hablamos mal de alguien, ¿cómo queremos que no nos vean? Tenemos que cuidar nuestras palabras, no difamar a las personas, no quemar. Hay gente que quema negocios por cualquier cosa. O sea, sé íntegro en tus acciones y así Dios nos va a proteger. Va muy de la mano. Entonces, a veces lo que no recibimos es porque pedimos mal. Claro. Nuestras acciones deben de ir acorde. Por ejemplo, con los jóvenes, no quiero que me vaya bien en la escuela, yo quiero que me vaya bien. Entonces, tus acciones deben ir hacia eso. Sé íntegro con tus maestros, sé respetuoso con tus maestros, sé respetuoso con tus compañeros. Estudia muchísimo, sé íntegro en todo lo que haces. Si se están pasando el examen, tú no lo tomes. Tú trata de hacer las cosas íntegramente. Si hacen un trabajo en equipo, no seas el flojo. Claro. Eso es muy importante. A veces los cristianos esas cosas las dejan pasar. No seas el flojo del equipo. No seas el que hace malas cosas, sino sé el que pone el ejemplo. Y hazlo de esa manera para que Dios te bendiga. Claro, sí. Es correcto. Nuestras acciones tienen que estar acordes y alineadas a nuestras oraciones, ¿verdad? Porque si no, es como si le pidiéramos a Dios una cosa, pero actuáramos como si no la quisiéramos. Uh-huh. Entonces, tenemos que ser... tenemos que... Tiene que estar todo acorde y alineado, ¿no? Para que no contradecirnos, era la palabra que estaba buscando, no contradecirnos en nuestras palabras y en nuestras acciones. Y no tentar a Dios, porque también estamos hablando de la oración de protección. Exacto, eso es bien tremendo. Y no jugar con el peligro, ¿verdad? Ir a una velocidad moderada, todo eso, cumplir las leyes de tránsito. Sí. Si queremos que Dios nos proteja, seamos cuidadosos, seamos prudentes en nuestro andar. Sí, exacto, en nuestra vida. Entonces, bueno, este es el tema que queríamos compartirles el día de hoy, cómo orar para protección, para cobertura, cómo podemos orar por esa protección día a día, y se los queríamos compartir todos los días. Usted levántese en la mañana y cubra su vida, cubra su familia, todo lo que ya hemos mencionado el día de hoy, póngalo en práctica a partir de este momento. En cuanto cierre ese podcast, usted empiece a cubrir a su familia, empiece a cubrirse usted, sus pertenencias, su salud, su llamado, y acostúmbrese, haga una disciplina de que en la mañana usted lo primero que va a hacer es cubrir su vida, cubrirse a los suyos. Y eso va a traer una protección y una bendición de Dios para su vida. No podemos dejar nuestra vida al azar, tenemos que edificar nuestro día y tenemos que cubrir nuestro día todos los días sin falta. Es lo primero que yo en lo personal, yo como sacerdote del hogar, es lo primero que yo hago. Me despierto, es lo primerito que yo hago. No hago otra cosa. Primero, antes de que avance el día, me levanto y cubro mi familia, cubro mi vida, cubro estas áreas que les he estado mencionando. Dios me los bendiga, que la cobertura y la bendición de Dios esté sobre ustedes. Si queremos hacer una oración como lo hemos hecho en los episodios, Señor, cubre, Señor, a cada persona que nos ve con la sangre de Cristo. Oramos, Señor, que la sangre de Cristo, Señor, está sobre sus vidas, sobre su casa, sobre su familia, cubre su salud. Señor, si hubiese alguien con enfermedades y aflicción, Señor, oramos que toda aflicción suelta los cuerpos ahora, en el nombre de Jesucristo. Todo malestar, todo dolor de cabeza, todo dolor de huesos, toda enfermedad, todo cáncer, todo SIDA, todo COVID-19, Señor, ahora suelta los cuerpos ahora en el nombre de Jesucristo. Aplicamos la sangre de Cristo sobre cada persona que nos está viendo. Por el poder de la sangre, Señor, oramos, Señor, que la sangre de Cristo ahora opera a favor de aquellos que nos están viendo. Señor, trae salud, trae sanidad, Señor. Cubre, Señor, la familia, cubre las finanzas, cubre, Señor, el equipo de trabajo de cada persona que nos está viendo. Señor, cubre las conexiones divinas que tú ya tenías para ellos, Señor. Este día, Señor, las personas que les tiene que llegar este podcast es una conexión divina. Señor, les llega este podcast, les llega, Señor, esta palabra para
para bendecir sus vidas. Señor, los bendecimos en esta hora. Los cubrimos con la sangre de Cristo, Señor, y te damos ya gracias, Señor, por tu obra, Señor, en la cruz del Calvario a favor de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos la siguiente semana con un episodio más. Vamos a pasar ya a nuestro 5º episodio. Estamos muy contentos por ver la mano de Dios obrando en cada episodio y los bendecimos el día de hoy. Dios te bendiga. Gracias.